Hola, sean todos bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente. Un verdadero gusto empezar semana con todos ustedes. Gracias a quienes nos sintonizan, como siempre, como cada noche en el programa. Ya van a aparecer en pantalla nuestras cuentas en las redes sociales. Y desde luego, o desde ya les digo, la etiqueta, el hashtag que vamos a estar usando esta noche. El rumbo de la JEP. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a abordar ese intenso debate que se ha venido generando en el país en las últimas horas, tras ese anuncio hecho por el presidente de la República, Iván Duque, quien anunció, decidió objetar 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Lo vamos a abordar con dos puntos completamente diferentes. Wilson Arias, senador del Polo Democrático, y también José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara del Centro Democrático. A ambos, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir al programa, sobre todo para abordar ya a esta hora de la noche ese tema de la JEP, pero también qué es lo que se viene. Eso es lo que nos interesa saber también a todos los colombianos. Gracias a ambos por venir. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar acá, senador, con usted. Un saludo para toda la audiencia y gracias por la invitación. Representante, si me lo permite, quiero empezar por el senador, porque hoy quisimos invitarlo, porque de hecho usted firmó una carta que fue enviada a Naciones Unidas en la que palabras más, palabras menos expresan su preocupación, y cuando digo expresan me refiero a congresistas, a líderes políticos, académicos, periodistas, artistas, también quienes fueron miembros de esas comisiones de paz. Cuéntenos. En efecto, hemos enviado una carta que pretende darle alcance y llamar sobre la urgencia de lo que acontece en el país. El trance en el cual nos encontramos es delicado. Las objeciones del presidente, recomiendo que se lean lo que esta tarde produjo el procurador. Ya ha sido discutido en varios medios, pero esta noche me parece que el plato fuerte sigue siendo las consecuencias en cierta medida por lo que ha dicho el procurador, pero el trance es novedoso, es un poco inédito. Hay quienes sostienen que no se puede objetar una ley estatutaria por razones de conveniencia cuando el comando de la conveniencia la ha tenido el gobierno. Es decir, no olvides que se trata de una ley de iniciativa presidencial que corrió durante todo tiempo a manos del gobierno, en fin, y es el Estado quien tiene que tener un comportamiento, de modo que es relativamente, bueno, políticamente era de esperar para algunos, porque hay una especie de angustia por la verdad en distintos sectores, pero jurídicamente resulta un poco exótico. De hecho, es la primera vez, entiendo yo, salvo que alguien me corrige, que se presenta ese tipo de objeción en relación con la ley estatutaria. Lo que le estamos diciendo al secretario general es, por favor, atiendan este tema, es supremamente delicado. La JEP es muy importante, lo ha dicho, no olvides, las propias Naciones Unidas, lo ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, ha hecho sucesivos, numerosos llamados, y hago notar no solamente ellas, inclusive ya las multilaterales de crédito y económicas con las que tengo tantas diferencias, la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, diciendo por favor cumplan, denle trámite pronto y expedito, de modo que es lo que estamos haciendo, pidiendo que se intervenga en cierta medida, lo digo pues en la relatividad del término, con la finalidad de garantizar de que tengamos por fin justicia especial para la paz y ley estatutaria que está, en mi opinión, en vilo en estos momentos. A propósito de lo que decía el procurador, dice que esto se trata de un enfrentamiento innecesario entre poderes públicos y que se desconoce abiertamente el rol de la Corte Constitucional. Le doy la palabra al representante Uzcategui. Fíjese que usted desde el momento mismo de su campaña por llegar justamente al Congreso de la República decía y coincidía en que sí debían hacerse ciertas modificaciones. De hecho, lo leía en Twitter aplaudiendo en cierta medida este anuncio del presidente de la República. Sí, Laura, yo no creo que el escenario sea apocalíptico. Aquí hay un debate institucional que me parece sano, que ya se nos ha reducido a 6 artículos de 159. Es decir, que el 95% del articulado ya fue, digamos que autorizado o aprobado por el presidente de la República, y hay unos puntos por precisar. ¿Qué va a pasar con la reparación? A mí me parece que se ha dicho que las víctimas están en el centro del acuerdo, pues que se haga esa precisión y ese alcance, y no creo que la Corte Constitucional tenga ningún reparo en que precisamente frente a la reparación y la responsabilidad de reparación que tienen los victimarios, las FARC y todos los involucrados en el proceso, verdaderamente se lleve a cabo en los términos de ley y cumpliendo las expectativas de las víctimas. Y ahí podemos pasar por los otros 5 temas
pero como parte de un debate que es sano, que se precise. Es que cada vez que se plantea una reforma a la ley de víctimas, entonces es una herejía, como si eso, siendo una creación humana, no fuera susceptible de mejoras y de perfeccionamiento. Por supuesto que lo es, y el Acuerdo de La Habana ni se diga. Entonces me parece sano el debate institucional. Representante, pero la crítica va direccionada a esto constituye un incumplimiento. ¿Se toca la esencia del acuerdo de paz? Según eso, entonces, ¿para qué Congreso? ¿Para qué gobierno? ¿Para qué Cortes? Si lo que está escrito en la Constitución a partir del acto legislativo de La Habana, ya como si eso hubiese sido una asamblea constituyente. Pero pasó por el Congreso. Por supuesto, pero precisamente estamos en un desarrollo procedimental de la Jurisdicción Especial de Paz y estamos hablando de asuntos de procedimiento que están por ser definidos. Aún no hay una ley de la República sancionada y hasta que no haya la firma del presidente es susceptible de cualquier revisión. Incluso el presidente dejó algunos temas sensibles como los delitos de violencia sexual contra los niños, la reincidencia, entre otros, como parte de unos actos legislativos que se va a presentar con posterioridad, y entonces con ese argumento no podemos presentar actos de reforma porque según eso lo que ya se firmó es inamovible. No, por supuesto, es un acto legislativo, es la Constitución y son unas leyes de la República que siempre podrán ser objeto de desarrollo legal. Senador, de esos 6 puntos objetados, de esos 6 artículos objetados, ¿no hay ninguno con el que ustedes coincidan desde la oposición? En el que digan, hombre, sí. Lo primero que hay que decir es que es verdad que debería tratarse de asuntos de procedimiento. Razón por la cual la ley estatutaria no pretendía modificar los alcances de lo que tiene, digamos, estatura constitucional. Tiene usted razón cuando he dicho, esto fue aprobado por el Congreso de la República en orden a que hiciera parte de un bloque de constitucionalidad, fue erradicado en organismos internacionales porque tenía ese alcance. Y como toda reforma constitucional o todo contenido constitucional, se espera que se desarrolle, que se reglamente, pero ni la reglamentación ni el desarrollo puede contravenir lo que estaba estipulado. Es este el caso, de modo que, digámoslo como es, sí es verdad que en el pretendido desarrollo de las... Si se atienden las objeciones, está algo así como contraviniendo lo que fue acordado y que ya la Corte ha señalado, en efecto, debe tener ese desarrollo. De modo que tenemos unos acuerdos previos, tenemos unas manifestaciones de la Corte y tenemos un acto, un desarrollo legislativo que el gobierno objeta por razón de constitucionalidad, porque yo no quiero participar de esa discusión socarrona según la cual aquí no pasa nada. Tiene un poquito de socarrón. ¿Cuál es el fondo o qué es lo que pasa según usted? Según su criterio. Pero además de doble moral, se lo voy a decir de esta manera. Voy a pintarlo como que es. Quienes dicen que Andrés Felipe Arias, mi tocayo de apellido, no puede ser extraditado porque no hay acuerdo, dicen que debe desarrollarse para extraditar inmediatamente a los guerrilleros y a los terceros que estén hablando de verdad. Que son 2 categorías de las que están hablando. Es decir, casi que de manera expedita hay que mandar a los guerrilleros sin que la JEP compruebe, pida las pruebas, lo cual me parece un exabrupto en este caso en particular, pero además que los terceros que estén declarando verdad tengan unos términos muy estrechos para que puedan hacerlo, de modo que puedan ser también extraditados. No te olvides que lo que plantea la estatutaria es que de estarse depositando verdad, usted amplía los términos, digamos, adecúa las posibilidades para que termine de ofrecer verdad. En el fondo, para que lo digamos en buen romance, pareciera ser que lo que angustia a un sector es precisamente que se diga verdad. Es decir, ¿a qué sector? Usted ¿A qué intentar, sector? ¿Al del gobierno? Bueno, al del Centro Democrático, del gobierno y allegados. Diga, pues ya ha dicho esto, ¿qué más podemos hacer? Es decir, es insistente, es comprobable, es constatable. Intentaron sacar a los policías militares, todavía hay, digamos, amagos políticos frente al tema. ¿Cuál es la razón por la cual les incomoda que 1953 militares y policías estén depositando verdad y que tengan actas de beneficio? Lo que le incomoda es que detrás de cada una de esas actas de beneficio hay una partecita de un rompecabezas enorme. 1000 y pico todavía son poquitas, pero Laura, en la medida en que vayan aportando verdad, ese rompecabezas empieza a mirarse y es probable que se deduzca cuáles fueron los verdaderos móviles o los más altos y encopetados determinadores de esta historia de violencia. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y entonces, en cuanto más se avanza en la configuración legislativa y en esa verdad, creo que desesperan más algunos sectores. Eso de decir que tengo algunas precisiones hoy, que mañana tendré otras precisiones. ¿Viste cómo lo presentó el presidente, no? Tengo algunas precisiones, tronera de precisiones, tronera, que realmente lo que debió haber tramitado es, en cierta medida, lo que de hecho es demandar la ley una vez sancionada, que creo que es el destino que debió tener, para proceder conforme debió hacerlo. No disfrazar
de objeciones de inconveniencia lo que realmente son reparos constitucionales frente a lo dicho por el Congreso de la República. Representante, obviamente le doy la palabra. Sí, no, lo que me parece socarrón es que no se esté cumpliendo al pie de la letra con lo que se acordó y lo que aprobó el Congreso y que está en la Constitución. A nosotros se nos dijo claramente que quienes delinquieran con posterioridad al 1 de diciembre del 2016 perderían todos los beneficios. Ya cuando aparece el señor Santrich aparentemente enviando droga a los Estados Unidos, entonces empieza esta interpretación de que es que no se pueden extraditar hasta que no digan toda la verdad, y ese es uno de los artículos objetados. Ese es un tema sobreviniente. Eso está desconociendo toda una tradición de cooperación con los Estados Unidos, senador, y en esa medida pues que las reglas sean para cumplirlas. Pero ¿Por aquí, qué no es cierto, senador? Que me muestre el representante aquí, o le doy la licencia de que lo haga cuando considere en un próximo programa, donde dice que quien reincida no sale de la JEP. Usted exactamente donde dice, eso dice el acuerdo, pero me remite a un caso de Santrich. Es un juego de palabras constante. A Uribe lo escuché decir, es que estamos tratando de preservar el derecho de los niños. Que me muestren dónde está el artículo objetado que tenga que ver con los niños. Porque lo sacó la Corte, senador, lo sacó la Corte. No, en la objeción no. Muéstreme en este listado de objeciones que le pongo en sus manos, esto no es pues un tribunal. Sí, acá las tenemos. Le pongo a su disposición del representante Uzcategui las objeciones. Explíqueme dónde dice acá. ¿Dónde dice que los niños que están incluyendo, que el gobierno está incluyendo los niños? No, ¿En qué texto? Porque es que la Corte, ese es precisamente el problema, la Corte excluyó el artículo que ya había aprobado el Congreso, donde decía claramente que la violencia sexual contra los niños no haría parte ese fue tema el año de pasado. la JEP. Por eso es que el presidente no pudo objetar ese punto tan sensible. Me queda claro que no aparece, pero no solamente ese. Es decir, en general yo creo que están jugando a lo que jugaron, pero no estamos en campaña, pero lo que jugaron cuando el plebiscito, ¿no? A que votaran los berracos, ¿no? ¿Te acuerdas la expresión de un y por eso se justifica que se haya desconocido el resultado del plebiscito? Lo que estoy diciendo es que cuando se presenten argumentos tan livianos para acusar al estatuto de la JEP, creo que están realmente jugando, digamos, a lo que hicieron su oportunidad, es decir, hacer manifestaciones que no se pueden demostrar. Como antes se decía, le van a pagar a los guerrilleros mucho más que a los soldados, qué sé yo, toda esa batería de argumentaciones la veo ahora nuevamente, ¿no? No falta sino que nos metan el debate de género aquí en esta discusión. No es cierto categóricamente eso, y le agrego más. La idea de extraditar a terceros, entre otras cosas, no es para Santrich. Quiero que quede claro lo que se ha dicho acá en este programa. Es que Santrich no es un tercero, Laura. Santrich es un guerrillero, formalmente acogido, inclusive congresista de la República. De modo que la versión según la cual, ¿no?, ese tratamiento especial a terceros aplicable a Santrich, yo creo que pues no tiene, es decir, no tiene. Pero entonces, ¿por qué no ha sido extraditado? De hecho, mañana van a ir de la JEP directamente a la cárcel, no permitieron el traslado, pero van a ir directamente a la cárcel. Es porque hay una discusión con la Corte de los Estados Unidos a propósito de las pruebas. Esa es la discusión concretamente. Es decir, la JEP ha reclamado pruebas para poder proceder. Esa es la discusión, bueno, por lo menos hasta mañana, porque es tan volátil la discusión que mañana será otra. Ya vamos a hablar del tema Santrich. Si me lo permiten, vamos a ir a una breve pausa. Le doy la palabra en segundo, representante Uzcategui también. Vamos a ir a la pausa esta noche en La Otra Cara de la Moneda. Les repito la etiqueta, el rumbo de la JEP. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Desde luego los leemos como siempre, como cada noche aquí en el programa. Vamos a ir a la pausa, ya venimos. El rumbo de la JEP, esa es la etiqueta, el tema central esta noche, hoy aquí en el programa, en La Otra Cara de la Moneda. Y antes de ir a la pausa lo dejé en punta, representante José Jaime Uzcategui, creo que le quería contestar algo, responder algo al senador. Sí, no, primero que aquí no hay ningún miedo a la verdad. Todos queremos que este proceso llegue a buen término. Todos estamos conscientes que se necesita de una justicia transicional, pero lo que estamos pidiendo es garantías para las víctimas y garantías para los victimarios también. Y por eso que se hagan estas precisiones, que se hagan ahora, no dentro de 10 años,
para ver con nostalgia que muchos casos quedaron en la impunidad o que hubo ahí sí un choque de trenes entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz, o que las violaciones contra los niños quedaron en la impunidad porque finalmente nadie respondió, ni la justicia ordinaria ni la Jurisdicción Especial para la Paz. Que verdaderamente los guerrilleros logren avanzar hacia un proceso de desmovilización, que los militares que han pedido cupo, es que yo soy hijo de un militar que está en la JEP, por esa razón tendré que declararme impedido en el debate que ahora inicia en el Congreso, pero aquí sí me puedo expresar libremente y veo con sensatez que las observaciones del presidente de la República son más que razonables. Y cuando él decía que ni hacer trizas ni risas del acuerdo, creo que está poniendo en práctica ese postulado, porque aquí se está respetando la columna vertebral de la JEP, pero se están haciendo unas precisiones que considero que son salas para el mismo sistema. Brevemente respóndame lo siguiente. Dice el procurador, se desconoce abiertamente el rol de la Corte Constitucional. Mientras tanto, dice el fiscal, estos anuncios no son una gran noticia y no comprometen la paz. Ahí están las... Pero respondamos sobre el procurador. No, uno podría decir, pero digamos que eso le correspondería decirlo a la Corte Constitucional. Sería sano ver cuál es la reacción de la Corte, que ha sido muy prudente y está bien que así lo sea, pero yo no veo un choque de trenes. Yo escuché con atención la locución presidencial y se invocó permanentemente ese principio de colaboración armónica de poderes públicos. Y me parece que es un debate institucional sano que se está haciendo por los conductos regulares y así creo que tiene que ser asumido por todas las partes y que el texto que finalmente se apruebe, que ojalá sean unos pocos meses, porque entiendo el afán que tienen algunos en términos de tiempo, porque aquí no se puede perder tiempo. Pero usted sí cree, representante, y usted sí cree, senador, que eso realmente se pueda aprobar. Es decir, de aquí para adelante, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso de la República? Expliquemos de pronto un poco eso a los televidentes, senador. Lo que va a ocurrir es que lo que dice la Constitución, se produce una ley, proyecto se convierte en ley por cualquier procedimiento, bueno, y finalmente va para sanción presidencial. Si lo objeta el presidente de la República, lo regresa a las cámaras. Aprobado o improbado, debe de ser improbado, no le aceptan las objeciones, regresa al presidente para su firma. Si el presidente no las firmare, regrese para que la firme el presidente del Congreso, que es Macías. Obstáculo uno, además, bueno, yo no puedo disfrazarlo. Es decir, yo me imagino un escenario en el cual el presidente no lo firme y después Macías tampoco lo haga. Claro que entiendo que el presidente ha estado haciendo mensajes en el sentido de que no, que respetaría la voluntad del Congreso. Claro, porque aquí el asunto es que tiene que haber una discusión en Cámara y tiene que haber una discusión en Senado, ¿no? En torno a los 6 puntos. Y según entiendo, hay una eventualidad, y es que el Senado no coincida con Cámara en su manifestación. Es decir, Senado apruebe la objeción, Cámara no la apruebe, o viceversa, en cuyo caso se archiva el proceso. Pero estoy enterándome que la Corte ha planteado una alternativa distinta, y es que se presente al Congreso de la República, se constituye una comisión accidental, un procedimiento distinto. Comisión, Senado y Cámara abocarían el conocimiento y lo presentarían a la plenaria de cámaras y senados. Confieso que para mí es inédito, muy nuevo, pero lo veo, digamos, dentro de las posibilidades. Habría que hacer un estudio jurídico, no sé qué opinas, pero esa posibilidad no me parece desdeñable. Creo que es una alternativa. Sé que el procurador ha estado trabajando el tema, sé que la Corte lo ha estado discutiendo, y que inclusive el procurador ha dicho, preguntémosle a la Corte antes de que esto... Sí, ya se empiezan a poner también los diferentes escenarios, uno representante, pero ¿qué pasa si se cae? No, yo siento que existen las condiciones. Como les digo, la discusión ya se reduce a 6 artículos. Esos artículos serán analizados por esas subcomisiones o comisiones accidentales que se conformen tanto en Senado como Cámara, y en caso de aprobarse en las 2 plenarias, con los ajustes que solicita el presidente, no sé si se requeriría una nueva revisión de la Corte, si es que traen elementos nuevos, y ahí sería, digamos, los tiempos que se pueda demorar este proceso de aprobación. Pero nuevamente la Corte tendría la palabra y el presidente nuevamente la posibilidad de sancionarla. Pero sobre tu pregunta del procurador, yo quisiera dar una opinión. Yo creo que tiene razón el procurador, no otros. Inclusive amigos muy cercanos míos que han dicho, no, esto no está grave, no es el acabose del mundo. Decir que se desconoce el rol de la Corte. Que un poco asumen la posición de la presidenta de la JEP, que me parece pues una persona no solamente de mucha estatura, sino muy prudente, bastante prudente, que en este caso ha dicho, es el derecho del presidente, respetémoslo, en fin. Pero seamos más francos, yo creo que lo que dice el procurador es lo cierto. Es de tan volumen lo que le está respondiendo la objeción presidencial, que casi que plantea que es anticonstitucional.
hay evidentemente una contrariedad entre lo que acaba de decir la Corte hace muy poco y lo que está diciendo el presidente. Si eso no es choco de trenes, esos trenes están humeantes. A mí no me echan el cuento pues de que podemos frenarlo, porque para hacerle una figura, no basta, digamos, con las formas que adopta el presidente al hablar, ¿no? Se me parece un expresidente que con voz muy mansa anunciaba cosas supremamente delicadas. Lo que yo, a veces me parece como el primito que llegaba a la casa cuando era un niño y le metía un pellizco y ponía cara de santo, ¿no? No, esto es una manifestación en contrario. La gente está diciendo no se ocupen de esto no tiene nada grave, pero está mandando un mortero enorme. Es decir, está diciendo, señores Corte, soy adverso a lo que ustedes han planteado. La Corte acaba de decirlo, la objeción es evidentemente contraria a lo que ha dicho la Corte, y lo creo que es dable y lo que yo esperaría, de verdad lo digo, por el país y por el proceso, es que el Congreso de la República no acepte las objeciones, que tengamos la mayoría quienes pensamos que no deben aceptarse, y el peor escenario, Laura, sobre tu pregunta sería que tuviéramos versiones encontradas entre Senado y Cámara, en cuyo caso... Pero es que ese es el escenario que desde ya se contempla, porque en Cámara no tienen las mayorías el partido de gobierno, representante. Es evidente que va a ser un debate... De hecho, el Partido Liberal está ahí, tiene la sartén por el mango, como se dice. Es un debate arduo. En Cámara, claro. Se tienen que generar los consensos, pero insisto yo, ¿quién no estaría de acuerdo que las FARC sean las primeras en reparar a sus víctimas? Yo creo que todos, salvo el partido de las FARC, que están velando probablemente por su bolsillo o por sus intereses económicos, pero el resto del Congreso... Pero todos estamos de acuerdo no en lo que está dicho. Por eso, pero ese está sería... dicho con todas sus letras, no hay que objetarlo, ya está dicho. Bueno, entonces precisémoslo aún más, senador. Con todo respeto, esto no puede ser un capricho de no es que está capricho. Dicho, pero reclamo, no sé, cierto tipo de precisión. Además, porque no es precisión. No, digámoslo como es. Es decir, está dicho, Laura. Está escrito. Esto es un asunto, no sé cómo ponerlo, Laura, entre verdad y no verdad. Es importante del país. Si el fiscal lo solicita, si el presidente de la República asuntos constitucionales es un problema solamente lo solicita, ¿por qué no precisar esa redacción para tranquilidad de todos los sectores? Si estamos de acuerdo en el fondo del asunto, ¿por qué no simplemente pulir las formas para que todos quedemos tranquilos y podamos avanzar con este proceso? Con mucho cuidado y consideración. El control de conveniencia de ese proyecto siempre estuvo en manos del gobierno. Siempre, esto es iniciativa presidencial. Pero el ¿Cuál es la razón por la...? Pero es que estamos hablando del Estado. No, pero el Estado... Pero senador, le digo una cosa. Durante toda la campaña política, Duque insistió en que se harían modificaciones. ¿Por qué creer que esto no se iba a dar? ¿Por qué creer que este tipo de modificaciones, de peticiones, no se iban a dar? Por dos razones. Una, por razones constitucionales. Hay unos procedimientos, hay unos momentos. Uno no puede hacer populismo jurídico diciéndole a la gente, salvo que decidan hacer otro referendo, qué sé yo. Y aún en esas circunstancias... Para que lo desconozcan también, aún en esas circunstancias, yo sigo alegando que esto es parte del bloque de constitucionalidad y que es una responsabilidad del Estado, Laura. Es que esta es la misma discusión del protocolo. Es decir, podemos aceptar la versión según la cual un gobierno puede soslayar protocolos, inclusive que se han suscrito a la luz del derecho internacional y frente a Estados. Está autorizado cualquier gobierno para violentar. Entonces nos vamos a la selva, que también niegue todos los otros tratados de cualquier presidente bajo el expediente que ha cambiado de gobierno y que yo hice una campaña puede desconocerlo. Yo creo que esa no puede ser. Y dos, que me parece éticamente más importante. Esta es jurídica, pero otra es ética. Es que yo no puedo poner a la gente a votar sobre argumentos falaces. Entonces se viene un debate ético. Es verdad el argumento que sigue diciendo Uribe, que aquí está en juego el tema de los niños. ¿Es verdad que se está objetando un asunto de los niños? Representante, nos queda un minutico. El tema de los niños sí es muy sensible. Es que nosotros radicamos. Yo no he dicho que no sea sensible, yo he dicho que no es cierto que se esté invocando estas objeciones. No es verdad que mediante estas objeciones se resuelva el tema. Porque la Corte Constitucional lo dejó por fuera en un caso que yo creo que no me haga que lo vuelva a entregar, porque no se lo vuelva a recibir. De hecho, el representante escuchó. Y como yo decía, es que precisamente como se extrajo del articulado, porque la versión inicial contemplaba esa exclusión, que un violador de un niño que porte un camuflado, así sea del ejército de las FARC, no vaya a la JEP.
Esos son crímenes atroces y lamentablemente sí van para la JEP, con lo que ha dicho Duque o sin lo que ha dicho Duque, porque finalmente eso no hace parte del articulado y por eso sí presentaremos la reforma constitucional, porque incluso la presentamos el semestre pasado, pero el tiempo no nos alcanzó para que fuera aprobado en los 4 debates. Pero es decir, yo veo, y cuando usted me da la razón, senador, y me dice, no, pero es que eso ya lo contempla el articulado, entonces, ¿qué molestia hay con que hagamos unas precisiones puntuales frente al tema de la reparación, frente a las facultades de la Fiscalía? La Fiscalía no se puede castrar en desarrollo de este proceso y sí se le están recortando competencias y el presidente ha dicho que se haga esa claridad. Frente al tema de la extradición, hay 2 artículos objetados donde lo que se está pidiendo es que no se torpedee un trámite que ha sido no de ahora. En los últimos 20 años hemos extraditado más de 2.000 personas y ahora estamos enredados por una extradición porque se está incumpliendo con lo que dicen los acuerdos de La Habana. ¿Usted está de acuerdo con la extradición de Andrés Felipe Arias? Por supuesto. Bueno, Siempre y cuando se le dé la segunda instancia que él está solicitando, senador. Porque es que más que un tema de extradición, es un tema de segunda instancia. Andrés Felipe Arias es el único ciudadano que no tiene derecho a una segunda instancia en su condición de aforado. Y eso es una falla estructural de nuestro sistema que más allá del tema de Andrés Felipe Arias tenemos que corregir. Bienvenido, ojalá lo pudiéramos resolver por esta vía. Le dejo que le haga la última pregunta. No, no, una predicción no es una pregunta, es una predicción que considero necesaria. Porque no es tan cierto el tema de las facultades de la Fiscalía. En general tiene algunas facultades que están muy bien regladas, que son relativamente extensas de escribir y de explicar, pero lo que no le está dado a la Fiscalía es producir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas y cumplir con las que previamente se hayan ordenado en tratándose de personas cuyas conductas son de competencia de la JEP. Eso es en rigor lo que se dice. Es decir, no es verdad que se esté algo así como privando a la Fiscalía del conocimiento de lo que ya venía conociendo, porque no es justo decirle al país eso. Es decir, de nuevo encontramos en que se trata de temas relativamente densos, que hay que cuidarse al momento de simplificar. Todos, el doctor Uzcategui, nosotros, tú, tienes que en cierta medida valerte de ejemplos, de simplificaciones, ¿no? Para poder explicarlo a la gente. Pero el reduccionismo no puede llegar al punto que, digamos, contravierta la verdad. En la parte final yo quisiera decir que esa es mi gran preocupación de estos días. ¿Cómo crear conciencia, inclusive desde el punto de vista del campo de la democracia? ¿Cómo hacer para explicar con un razonamiento que no sea falaz lo que estamos discutiendo? Le dejo responderle, representante, se nos acabó el tiempo. Que el alto comisionado tenga la posibilidad de verificar esos listados de las personas que ingresan y que son excluidas de la Jurisdicción Especial de Paz. De nuevo. No, pero ahí hay un inciso. No sé cómo hacer para explicar. Pero ahí hay un inciso que le quita esa potestad y se la da a la JEP. Entonces, denos esa claridad de que no es el alto comisionado y en esa medida tendríamos todos. Con un párrafo tal vez lo pueda resolver, si tenemos el tiempo. Porque realmente. Pues dígamelo en 10 segundos. No. Realmente no solamente puede presentar el listado, sino que además puede objetar personas y después la JEP puede agregar otras que por fuerza mayor no haya incluido el comisionado. Y es tan preciso el término que, sobre los excluidos que pasa el alto comisionado no puede engancharlo nuevamente la JEP. Bueno, esto es muy distinto de lo que se ha venido informando. Se nos quedó por fuera ese punto del comisionado de paz, ¿no? Pero bueno, de esta manera llegamos al final. Gracias a ambos por venir. Se nos quedaron varios puntos ahí también por cortar, por abordar, por analizar esta noche en el programa. Les agradezco mucho, Wilson Arias, senador del Polo Democrático, también a José ustedes muy amables, y a ti. Gracias, senador. Representante, gracias, muchas gracias muy también. Amable. A ustedes los televidentes también, como siempre, muchas gracias. Pueden seguir escribiéndonos, ahí ha estado la etiqueta todo el tiempo durante el programa. Opinen, ¿ustedes qué piensan? Porque de este tema va a haber mucho más, ¿no? Va a haber mucho más. Con toda seguridad. Lo que se viene es largo. A ustedes, como siempre, muchas gracias.